Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Me Gusta el Eucalipto, mi nombre es Roberto y el día de hoy quiero hablar de este libro, Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago. Antes de comenzar te invito a suscribirte a mi canal y a seguirme en todas mis redes sociales para que sigamos hablando de libros. Ensayo sobre la ceguera es mi libro favorito de José Saramago. Y no es un ensayo, es una novela. Y una novela muy buena. ¿Y de qué trata? Por el mundo se está esparciendo una enfermedad. Empieza una epidemia que no es una gripe, una enfermedad que no mata a los enfermos, pero que al final resulta casi igual de mortífera. Una epidemia de ceguera. La novela empieza con un personaje que se queda ciego en medio de un semáforo. Él mismo no tiene idea por qué le está pasando. Nadie sabe a ciencia cierta qué hacer porque de repente y sin previo aviso pierde la vista. Y a diferencia de la ceguera normal, que es negra, esta ceguera es una ceguera blanca. Es como una leche espesa que invade los ojos y que obliga a las personas que la padecen a ver todo blanco. Resulta que el primer ciego llega a su casa con ayuda de algunas personas e inmediatamente después se van al doctor. El oftalmólogo trata de averiguar por qué está pasando esto. Es una enfermedad que nunca ha visto y que lo pone en alerta. Y luego resulta que esa ceguera no es una ceguera común y corriente, sino que es una ceguera contagiosa. Únicamente basta que el ciego vea a los ojos de alguien que está sano e inmediatamente queda contagiado de la ceguera. Así empieza la epidemia. Se queda ciega la esposa del primer ciego, se queda ciego el médico, se quedan ciegos los pacientes que estaban en el consultorio cuando el primer ciego fue a consulta, y el gobierno se ve obligado a tomar medidas. Se ve obligado a tomar medidas muy drásticas porque no conocen qué está pasando, no conocen por qué se contagia y no conocen de dónde viene este padecimiento. Nosotros que ya vivimos una pandemia, pues conocemos cuáles son los pasos a seguir, ¿no? El aislamiento. El gobierno busca aislar a estos casos particulares para evitar la propagación de la enfermedad. Pero como no saben la naturaleza de la misma, deciden aislarlos en instalaciones especiales. Y encuentran una que termina siendo muy útil y muy apropiada para esta primera tanda de enfermos. Un manicomio. Este libro está escrito de una manera que puede resultar confusa. No hay guiones de diálogo, todos son párrafos muy largos, párrafos extensos donde habla el narrador y tras una coma o tras un punto empieza a hablar uno de los personajes. Al principio puede confundir un poco, pero no es tan complicado agarrarle el ritmo muy rápido. Algo que también hace Saramago es que no se digna en presentarnos a estos personajes y simplemente los vamos conociendo como el primer ciego, como la mujer del primer ciego, como el médico, como la esposa del médico. Pero eso no hace que encontremos difícil relacionarnos con estos personajes. La enfermedad se va propagando hasta que el mundo entero se queda ciego. Y ese mundo entero se ve reflejado, Saramago nos lo refleja en el manicomio. En el manicomio donde están los primeros ciegos, pero que tienen que organizarse ellos como puedan y tienen que sufrir la enfermedad. Porque son personas comunes y corrientes que de repente se quedaron ciegas. No es como que nadie los pueda ayudar a navegar en esta ceguera. O eso es lo que podemos pensar al principio. Porque resulta que todo el mundo se queda ciego menos una persona, la esposa del médico. La esposa del médico es la única persona que mantiene la vista. Saramago no nos explica por qué, pero tampoco hace falta. Y de ahora en adelante, desde el momento en que decide acompañar a su esposo al manicomio, haciéndose pasar por ciega a pesar de que no lo era, ella se convierte en nuestros ojos. Nosotros somos ella, nosotros vemos el mundo a través de ella. Y lo que vemos es algo brutal. Imaginen que están viviendo su vida normal y de repente así de la nada pierden la vista. Todo, absolutamente todo, se vuelve 1000 veces más difícil. Las acciones comunes y corrientes como ir al baño termina siendo algo muy complicado. Y a eso hay que sumarle que todos están ciegos. No hay alguien con ojos que te pueda ayudar a adaptarte a tu nueva situación. Y todo se va haciendo más difícil porque la enfermedad no para. El mundo entero se empieza a quedar ciego y ya no son solo los personajes originales los que están en el manicomio. Ahora entran otras personas, nuevos ciegos. Y el orden que empezaban a tener los primeros ciegos se ve afectado con la entrada de estas nuevas personas. Cuando todos están ciegos, la sociedad entera se empieza a fracturar. El mundo se empieza a volver salvaje y para satisfacer las necesidades más básicas, que son la comida, la bebida, una cama, la higiene personal, tienen que hacer un esfuerzo gigantesco. Claro, nuestros personajes principales tienen a la esposa del médico como una especie de guía y vaya cosas que ve. El caos termina por imperar, la humanidad se va degradando hasta quedar en un estado
salvaje, en un estado muy parecido a los animales. Y dentro de todo eso, pues vemos la naturaleza de lo que es ser humano, la naturaleza de lo que significa ser humano. Tanto somos capaces de actos bondadosos y de formar grupos y cooperar entre todos para alcanzar una vida mejor, también somos perfectamente capaces de echar todo eso abajo, de destruir el mundo si es necesario, si eso me beneficia. Saramago logra en capítulos muy crudos, en capítulos y escenas brutales, poner de manifiesto todo eso, poner de manifiesto la dualidad, los extremos, tanto de un lado positivo como del otro negativo, a los que los seres humanos somos capaces de llegar. Saramago desnuda a la humanidad tal como es, la regresa al origen, y desde el origen va tomando un camino, se va bifurcando, pasa de todo, y nadie está exento, ni nuestros protagonistas, de sufrir las cosas más humillantes, pero también de ser capaces de actos verdaderamente de bondad. Y yo creo que eso significa ser humano, ser capaces de lo peor, pero ser capaces de lo mejor. Cuando una pandemia llega, cuando el mundo se está yendo al carajo, cuando todo es caos, ¿qué vamos a hacer? ¿Quiénes vamos a ser? ¿En qué nos vamos a convertir? Y habiendo pasado y estando todavía, porque no ha terminado la pandemia del COVID, creo que realmente Saramago nos mostró la humanidad como es. Ya vimos lo que sucedió con el COVID en el mundo entero. Y todo estaba escrito desde hace años en este libro de 300 páginas. Como lo dije al principio, Ensayo sobre la ceguera es mi novela favorita de Saramago. Recientemente la volví a leer, ya después del COVID, y me di cuenta de detalles que pasé por alto al principio, porque no había vivido una pandemia. Realmente no puedo dejar de recomendar este libro. Saramago es un genio para plasmar personajes que reflejan fielmente lo que es la humanidad y no tienen ningún desperdicio. Lo van a disfrutar mucho. Eso es todo, espero que les haya gustado esta reseña. No olviden dejarme sus comentarios, darle like al video y compartirlo. Y por supuesto suscríbanse a mi canal. Nos vemos para la siguiente.